Ahora sí, ¿cómo ven este tema que involucra a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al ministro de la Suprema Corte de Justicia? Ayer en el Caporal Nocturno te conté cómo el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo una serie de declaraciones para la revista Proceso en donde solicita la renuncia de Jeanine Otálora, todo derivado de la elección que terminó con el voto de decisión de Jeanine Otálora dándole la victoria a Marta Erika Alonso. Platicamos también en ese video cómo se creó un movimiento para defender a Jeanine Otálora de los señalamientos de José Luis Vargas. Este movimiento, esto ya no estuvo en la revista Proceso, sino fueron reacciones a esa publicación, y entre las personas que estaban defendiendo a Jeanine Otálora, pues estaba ni más ni menos que la ahora gobernadora poblana, Marta Erika Alonso, quien resultó favorecida por el voto de decisión. Hay un intercambio, pareciera un intercambio de favores. Muy bien, vimos cómo se defendió Jeanine Otálora a través de varios tweets. Dejo uno, destaco o traigo a colación uno de ellos, que dice: la confianza es uno de los activos más importantes por los que debe velar un juez. Si se acusa la existencia de presiones y cabildeos de distintos actores, debe presentarse como un acto de elemental congruencia una denuncia y acompañarse de las pruebas que se tengan. Ahí estaba el mensaje, estuvo el mensaje de Jeanine Otálora, quien por cierto es la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante la invitación a que presente denuncias, hoy José Luis Vargas anunció, ¿qué creen? Que va a presentar una denuncia en contra de su compañera del Tribunal Electoral Federal. El anuncio lo hizo a medios muy temprano y posteriormente dejó consignado eso, lo que había expresado, lo consignó vía Twitter. Tenemos uno de bastantitos tweets, de hecho fueron 6 tweets los que emitió hoy a la 1 de la tarde. Dice: hoy por la mañana anuncié la preparación de denuncias con elementos y pruebas que apuntan hacia irregularidades cometidas por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jeanine Otálora. Estas se presentarán en las próximas semanas. Tweet 1 a la 1:02. También a la 1:02 escribió: creo que el litigio mediático que emprendió la magistrada presidenta Jeanine Otálora contra el proyecto de resolución de la gubernatura de Puebla y que ya había sido votado en el pleno en nada contribuye a la unidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hago una pausa. Aquí hace referencia a, ¿recuerdan aquella sesión polémica donde Jeanine Otálora emite voto de decisión? Iban 3-3, 3 magistrados decían que se anule la elección, 3 decían no, que se ratifique la victoria de Marta Erika Alonso como gobernadora de Puebla. De pronto llega el voto de Jeanine Otálora, vota en favor de Marta Erika Alonso y de que se le ratifique la victoria. Y José Luis Vargas durante esa sesión dijo que estaba seguro de que existieron pruebas para que existiera el resultado que todos vimos. Debido a esa declaración, Jeanine Otálora, la magistrada presidenta, al día siguiente estuvo ofreciendo entrevistas, a los días siguientes estuvo ofreciendo entrevistas a varios medios de comunicación para decir: no hubo ninguna presión, todo estuvo bien. Si algo tiene que decir José Luis Vargas, que lo denuncie, que lo hable con pruebas, no puede estar hablando tan a la ligera. Pero hubo precisamente una campaña, pues en realidad para tratar de levantar la imagen ante lo expresado, de la imagen del tribunal y su propia imagen ante lo expresado por el magistrado José Luis Vargas en plena sesión. A esta campaña es a la que hace referencia José Luis Vargas en este tuit, que dice: creo que el litigio mediático, este litigio mediático que emprendió la magistrada presidenta contra el proyecto de resolución de la gubernatura y que ya había sido votado en el pleno, en nada contribuye a la unidad del Tribunal Electoral Federal. Otro tuit también a la 1:02. Se escriben muy rapidito estos magistrados porque
Ayer Janine Otállora escribió varios tweets exactamente a la misma hora. En fin, José Luis Vargas se tuiteó: buscar la unidad del Pleno y garantizar la independencia de sus magistradas y magistrados son tareas elementales para quien ostenta la presidencia de un tribunal constitucional. Hoy queda claro que estas no son prioridad para la magistrada Otállora. Tweet 4. Por ello, le solicitaré que sea en una... le solicitaré que sea en una sesión pública y transmitida por YouTube y por el canal judicial, donde se discuta la idoneidad de su permanencia en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En pro del principio constitucional de máxima publicidad, no creo que la respuesta vaya a ser negativa. Y de entrada les adelanto, si Janine Otállora acepta esta invitación, tendremos esa transmisión en este canal para ver la discusión de si es ella idónea para permanecer al frente del Tribunal Electoral Federal. Tweet también a la 1:02. Tweet 5. Si bien la crisis se generó desde adentro del Tribunal Electoral y es desde adentro donde se debe resolver, es fundamental que la sociedad civil, las mexicanas y los mexicanos conozcan todos los elementos que están por presentarse. Y tweet 6, también a la 1:02, como decía, escriben muy rapidito, dice: finalmente reafirmo que Puebla ya tiene gobernadora constitucional desde que el asunto fue discutido y votado en la sala superior del tribunal, y es un hecho que está fuera de discusión. Y cabe bastante la precisión sobre este tema. Lo que José Luis Vargas está señalando respecto de Janine Otállora es ya no es el que haya votado en favor de Marta Erika Alonso, sino que con su voto se dividió el tribunal. Es más, esto es lo que expone precisamente en la revista Proceso. Con el voto de Janine Otállora, el tribunal, el pleno, los magistrados se dividieron. Prefirió dar una victoria a alguien en lugar de abonar en la unidad del tribunal, y que es por eso que, como no tiene esa calidad de lideresa, está pidiendo que renuncie a la presidencia del tribunal. No es la renuncia, no es el juicio a los que pretende llevar por haber favorecido a Marta Erika Alonso, sino por haber sido una mala presidenta o por haber abonado en este trabajo. En este caso hablamos de denuncias que no van a juicio, sino van a un tema en específico de echarla del Tribunal Electoral. No es de meterla a la cárcel, también cabe bastante la precisión. Esto es lo que ha respondido el magistrado José Luis Vargas sobre este tema y sobre la reputación, la verdad es que bastante cuestionada por la opinión pública, de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual erróneamente le seguimos llamando TRIFE porque es muy complicado decir las siglas. En fin, por si ahí había alguien que creía que hablamos de dos cosas diferentes. No, el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro de los temas que involucra a alguien del Poder Judicial, a quien quieren someter a juicio político, es ni más ni menos que al ministro Pérez Dayán. Lo estamos viendo en pantalla. Resulta que el diputado de Morena, Ulises Murguía, aseguró que va a promover, o que se encuentra ya planeando la promoción del juicio político en contra de Alberto Pérez Dayán. ¿Reconocen ustedes a Alberto Pérez Dayán? Bueno, ahí les van hemos hablado mucho de él, pero ahí les van dos datos sobre él. Resulta que fue él quien aceptó la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos, con lo cual ordenó al Congreso, a la Cámara de Diputados, que no le bajen el salario a los integrantes del Poder Judicial. Y aunque en la Cámara de Diputados dicen sí lo vamos a bajar, y aunque senadores interpusieron también una acción de una acción de revisión, a esta suspensión,
Y también desde Presidencia pidieron revisar esta suspensión por anomalías que ahorita voy a explicar. Pues resulta que estas revisiones interpuestas por los senadores y por el presidente, a través de su consejero jurídico, pues las van a revisar regresando de vacaciones. Entonces, y para cuando regresen de vacaciones, la Cámara de Diputados ya debió haber aprobado el presupuesto y debió haberlo aprobado atendiendo a esta suspensión, de tal manera que ya ganaron los magistrados con esta suspensión emitida por Pérez Dayán, porque aunque lo van a revisar va a ser después. En fin, él es el autor de la suspensión, el quien dio, mejor dicho, dio pie, el que avaló la suspensión de la reducción salarial al Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha argumentado el diputado de Morena, Ulises Murguía, para pedir juicio político en contra de Pérez Dayán? Bueno, que ya lo hemos platicado también anteriormente, que fue admitida una acción de inconstitucionalidad sobre la ley de remuneraciones de los servidores públicos, lo cual significa que van a revisar, después de que regresen de vacaciones, van a revisar si esta ley que indica el recorte salarial es inconstitucional, va en contra de la Constitución, pero al mismo tiempo aceptaron revisar la ley para ver si es inconstitucional y al mismo tiempo suspendieron la ley. Y en la Constitución dice, si vas a revisar una ley por posible violación a la Constitución, no la puedes suspender. O es una cosa o es la otra. Y lo que quiso el ministro Pérez Dayán fueron las dos. Dijo, vamos a revisar si es inconstitucional la ley de remuneraciones que indica que se tiene que bajar los salarios, pero por lo mientras, en lo que regresamos de vacaciones, vamos a suspender la aplicación de la ley para podernos ir de vacaciones tranquilos, seguros de que el próximo año vamos a tener el mismo salario. Que por cierto, Pérez Dayán quiere ser el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aguas, se lanzó como candidato, es uno de los 4 candidatos, ya le hizo un video a los 4 candidatos, se lanzó como candidato para ser el titular de la Suprema Corte. En fin, pero pues llega como candidato y llega también con una intención del diputado de Morena, Ulises Murguía, de someterlo a juicio político por hacer las dos cosas en contra, lo que contraviene según lo establece la Constitución. Ahora sí, ¿cómo ven este tema que involucra a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al ministro de la Suprema Corte de Justicia, a Yanino Tálora y a Pérez Dayán, ministro y candidato a presidir la Suprema Corte de Justicia? Ahora sí, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirte, seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video a quien más confianza le tengas. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas